lo tengo muy lejano, pero lo tengo clavado en el corazón, eso no se puede olvidar. Era la primera vez que un equipo de segunda lograba doblegar a uno de primera en el playoff de ascenso. Y no daban nada por nosotros, lógicamente, y al final de temporada nos colocamos ahí arriba. Éramos un grupo humano bastante fuerte y esa unión fue lo que nos hizo alcanzar la meta. Y te sentías como una estrella, la verdad que porque todo el mundo le gustaba el fútbol y te sentías importante. Aquí, en el primer partido que se celebró en Oviedo, hubo una recaudación récord de más de 20 millones de pesetas de aquella época. Los puestos de bufandas y de banderas habían cubierto solo con ese día pues prácticamente toda la temporada en ventas, ¿no? Esas ocasiones yo creo que suceden muy de tarde en tarde y hay que aprovechar. Yo creo que ese gol lo metimos todos los que estábamos en el campo y todos los que estaban en la grada. Un esfuerzo terrible, de una atención máxima, de sentirte inferior, pero... Un partido que cambió nuestras vidas. El alcalde de Mallorca no estuvo. Es decir, que el alcalde no estaba apoyando a su club. Participabas de la ciudad y la ciudad participaba del equipo. La llegada a Oviedo fue espectacular, espectacular. Ni el Día de América ni nada, vamos. Adrenalina pura, ¿no? Yo creo que fue un festín. Y bueno, el Real Oviedo es el Real Oviedo, en eso sí que es el Real Oviedo. Para ganar los partidos hay que jugar y ganar, pero para otras cosas el Real Oviedo es el Real Oviedo. Yo no me quiero imaginar otra subida del Oviedo, no me la quiero imaginar. Vamos a perder todos la cabeza, creo yo. Deseando que llegue pronto el día en que la gente ya no nos recuerde tanto por aquellos que ascendimos a primera, ¿no? Y ya recuerda a otros. Y volver a la Liga de Fútbol Profesional después de tanto tiempo y además rememorando esa efeméride, yo creo que puede ser muy bonito y además que la gente se lo merece porque sufrimos demasiado. Mira, ¿lo recuerdas? Es como si el tiempo se hubiese parado. ¿Qué habrá sido de aquel teatro? La maleza apenas deja intuir el cemento o el plástico. El coso está vacío. Nada nos hace adivinar lo ocurrido aquí aquel sábado de principios de junio de 1988. Es como si el tiempo se hubiese parado. Como si aquel teatro en el que se escenificó la penúltima alegría del Real Oviedo nos estuviese esperando. Aquella temporada la iniciamos con muchas precauciones. Recuerdo que el presidente, el señor Vango, sí, estuvimos reunidos, estuvimos en Madrid, hombre, y bueno, pues quería que hiciera cargo del Oviedo, el momento tampoco había sido muy bueno y tal. El segundo año no fue bueno, con casi los mismos, casi bajamos. Prácticamente éramos equipo ya descendido, pero con la reestructuración y demás, pues bueno, nos mantuvimos. Después de un año que prácticamente estaba en segunda vez y no hubiera sido por el Mesa, ¿no? que arregló todo en despachos para que el equipo continuara en segunda A. Yo propongo ampliación a 20 clubes, la primera y la segunda división. Con ello conlleva que en la primera división tiene que descender uno, pero en la segunda división no desciende nadie. Claro, con esto yo personalmente estaba defendiendo los intereses de mi club, que era el Real Oviedo. Yo me vengo para Oviedo en mi coche y cuando pongo la radio me entero de que la Liga de Fútbol Profesional se ha reunido con el secretario de Estado para el Deporting y han tomado el acuerdo de ampliar la categoría a 20 clubes.
Y esto, en términos generales, son los antecedentes históricos de este después triunfo de Real Oviedo. Precedentes que no auguraban una buena temporada. La 87-88 se iniciaría con la base de un equipo que deportivamente había tocado fondo. Era el momento de coger con firmeza el timón de un barco a la deriva, de ser fuerte desde la presidencia y cimentar las bases de un proyecto de futuro. Porque mucha gente no recuerda que el presidente hasta ese momento del ascenso, hasta el minuto después del ascenso, era Bango. Luego se produjeron unas elecciones que ganó Eugenio Prieto y luego ya estuvo Eugenio durante muchos años en el club, pero el presidente era José Manuel Bango y la verdad que un grandísimo recuerdo allá donde esté ahora mismo para él, porque sufrió mucho en el fútbol y aquello fue una gran alegría para todos. Dejó de ser concejal para volcarse en la presidencia del Oviedo. Me parecía una persona muy sana, muy echada para adelante, muy favorable a nuestros colores. Hubo dos personas muy importantes en el club que fueron fundamental para el ascenso, que eran Bango y Miera. Mira, yo tengo un recuerdo fantástico porque es de esas personas que me pareció desde el primer momento, eso que muy franco. Entonces, me dijo todas las cosas, que hasta donde podían llegar, lo que podían hacer, me refiero, decir, pero con una franqueza tremenda, y luego ahí seguimos hasta el final. Desde luego, Bango, yo creo, el presidente, en paz descanse, creo que hizo un trabajo excelente con los medios que tenía, con la limitación que tenía en todos los sentidos, hizo un trabajo excelente y acertó plenamente, porque yo creo que si no hubiese estado Miera, el Oviedo no hubiese subido. Que era un hombre muy tranquilo, muy amable, muy hablador con la gente. Era un hombre de fútbol, Manolo Bango. Se llevaba bien con la base y con todos los jugadores. Era muy dialogante y era un hombre de fútbol, había jugado al fútbol y sabía de qué iba la cosa. Una persona muy humana, muy humilde, y con esa humildad llevamos a donde llegamos. Bueno, todos los consejos y todas las directivas, tienes cosas buenas y cosas malas, pero de Bango no te puedo hablar más que bien. O sea, que fue un gran presidente y nos llevó a donde nos llevó. Una persona extraordinaria, muy buena persona, se podía hablar muy bien con él, nunca se metió en temas futbolísticos. Un hombre que me ha marcado como presidente de un equipo de fútbol, ¿no? Porque bueno, después de viendo todo lo que he recorrido en mi vida, te acuerdas desde un principio y tengo que decirte que para mí Bango fue algo sensacional, ya te digo, para mí como un padre. Al tener ya una seguridad de que el Real Oviedo iba a continuar un año más en la segunda división, la junta directiva que el señor Bango encabezaba tomó una decisión para mí fundamental. Ese no iba a ser el único candidato para ocupar el banquillo Carballón. Pero pese a que había quien apostaba por otro caballo ganador, el presidente Bango lo tenía claro. Lo primero que hicimos fue fichar un entrenador que nos merecía todas las garantías, que fue Vicente Miera. Antes de Vicente se tentó a fichar a Irureta, que Irureta no vino, y entonces se fichó a Vicente Miera. Y apostó, podemos decir, medio sobre seguro. Y la verdad es que luego su emoción y sus lágrimas al acabar el partido de Mallorca dan testimonio de lo que sufrió, pero de que su apuesta salió bien. La verdad es que es un hombre que me dio una gran confianza. Y dije, no, este año preparamos el equipo, a ver si el año siguiente podemos dar el paso, podemos ascender, en fin y tal. O sea, yo creo que el fichaje, la contratación de Vicente Miera fue lo que cambió a todo el club, de mentalidad, de exigencia, y que los jugadores nos dimos cuenta que había cambiado algo, que ya no era lo mismo de antes. Era un entrenador quizás antes del tiempo, era un entrenador muy recto, muy serio, y bueno, apenas gastábamos bromas, pero era súper profesional y nosotros eso nos lo transmitió. Entonces ahí cambió casi todo. Yo creo que tenía la parte básica y necesaria en un entrenador, que era que sabía mantener la distancia y la disciplina con los futbolistas. Era un hombre difícil, porque era difícil para todos, para el informador, para el futbolista, para los directivos. Era un hombre es un hombre muy especial. Nos impuso un poco más de respeto, él supo
supo manejar los momentos buenos y los momentos malos. Era inmutable, él sabía que estaba haciendo un trabajo, que tenía las ideas claras. Si tenía que apartar a un jugador del equipo o no contar con él prácticamente, como le pasó a Thompson, que pasó de ser prácticamente la estrella a apenas jugar, o si tenía que subir a alguien del segundo equipo. Y era un hombre, yo creo que era un hombre muy serio, muy metódico, muy riguroso. Cortante a veces y exigente. Entonces esto es lo que hay que transmitir a un futbolista. Si no, yo creo que ahí es la diferencia de ganar o perder. Voy a hablarte solamente de ese año, de lo demás. Pero yo te digo que Vicente Miera ese año fue fundamental, sobre todo porque bueno, cogía un equipo con muchas novedades, gente de un lado, gente de otro. Entonces congenió esa gente para hacer un fútbol que técnicamente él sabe jugar, él sabe ser entrenador, él sabe dirigir, él sabe hacer buen entrenamiento, sabe hacer tácticas. Es una persona que sabe llevar lo que es el fútbol dentro del terreno de juego, ¿no? Y bueno, junto con la buena campaña de los futbolistas y la gente que había, se consiguió ese objetivo, ¿no? Y yo creo que la prueba está que él, cuando le hace la entrevista, dice, bueno, yo no pensaba subir nunca, yo pensaba hacer un equipo más o menos para el año siguiente subir. A nivel táctico, sobre todo, ganó mucho. Se hicieron cosas que, bueno, no sé si novedosas, pero sí que consiguió aunar el esfuerzo de todos en beneficio del equipo. Fue el bastión que llevó a ese equipo a la meta que todos perseguíamos. Supo engranar jugadores de distinta índole, porque unir a Carlos y a Higgs, dos fenómenos naturales. Y por supuesto Vicente Miera, que era por encima de los demás, la figura del equipo era él. Entonces, bueno, creo que fue una mezcla importante y estuvimos todo el año arriba. Yo creo que la figura, sobre todo el entrenador de Vicente Miera, dio un empujón al público, al ánimo, se hizo un buen equipo, se acertó mucho, entre ellos Carlos, acabó siendo máximo goleador, creo que fue un fichaje acertadísimo, y los que ya empezábamos a salir, pues creo que nos pilló en nuestro mejor momento prácticamente. Fue un gran año, creo que se jugó muy bien al fútbol. Y creo que el principal artífice de aquello, creo que fue Vicente Miera. Él pidió unas redes para detrás de la portería que entonces no existían, porque claro, iban los balones fuera, se perdía mucho tiempo, se perdían balones, y comentó, hasta que no pongan redes no entrenamos. Yo creo que al día siguiente estaban puestas las... Entonces eran detalles que demostraban seriedad, ¿no? Y que sabía lo que hacía, ¿no? Lo hizo bien, hizo hacer un equipo. Y luego cada uno de los jugadores, la afición, que se lo empezó a creer, no sé, los medios de comunicación, se hizo una unión, esa comida perfecta que sale y no hace falta gastarse mucho dinero, ¿no? El Oviedo antes de Miera había tenido muchos entrenadores y había instituciones y mucha gente. Y al final el fútbol porque quieren apostar con un proyecto a largo plazo. Lo que pasa es que salió bien en la primera. Y en el Oviedo hizo una labor que marcó, porque bueno, se decía después que cuando llegó Irureta había recogido los frutos que había dejado Miera, y uno de esos fue precisamente esa temporada, cambiando totalmente el equipo, su forma de juego, con jugadores que, bueno, pues muchos no eran gran cosa, y sin embargo sacó todo lo que pudo y más de aquella plantilla. Yo era un chico muy joven y el hecho de que un entrenador te diese oportunidad, te enseñase y te mostrase lo que es el mundo profesional y la exigencia que conlleva, Vicente Miera significa todo eso en mi vida profesional, ¿no? El club trabajaba desde el sentido común y las cosas empezaron a precipitarse para bien. El proyecto a corto plazo se iba a convertir en un cóctel perfecto a punto de ser servido. Bueno, sí, yo creo que el equipo, a pesar de que hay varios jugadores también del año pasado, no se parece en nada. Este equipo anda mucho más alegre en el campo, trabaja mucho más. Un equipo bastante equilibrado, sí, había chavales que entraban bien, había gente con mucha más experiencia, ¿no? Y hubo jugadores que tuvieron una campaña fantástica, ¿no? O jugadores como no sé, como Carlos, por ejemplo, que había venido del filial del Barcelona, y bueno, estaba Berto, un chico un jugador de una cantidad de campo, y luego que era un grandísimo jugador, me refiero, técnicamente era buenísimo, jugaba muy bien, pero tenía mucho recorrido. Pasa que era una época donde parece que corría mucho
no sé, se desprestigiaba un poco, ¿no? Pero vamos, que fue un jugador que luego ingresó Bango, en fin, nombrar a todos ya pues es difícil, pero tengo un recuerdo fantástico de cómo se desarrolló todo el campeonato y sobre todo, bueno, de la parte final, ¿no? Que fue magnífica. El equipo no estaba hecho para subir. El equipo el año anterior se había salvado federativamente de un descenso a segunda vez por aquella reestructuración de las categorías y se había hecho un equipo como para un poco tirar y con vistas, o eso se le había medio insinuado a Miera, 2 años pensar en el ascenso. Yo creo que se hizo un proyecto más o menos en torno al entrenador, ¿no? Que fue Vicente Miera, que tenía, bueno, en aquellos momentos pues era era mediático, digamos, ¿no? Yo creo que el éxito fue eso, ¿eh? Y después que había muy buena plantilla, gente que se llevaba muy bien. Eran unos chavales que se llevaban muy bien entre ellos. Había buena armonía en la gente, que es importantísimo, que el vestuario se lleve bien. El ambiente de los futbolistas, muchos jóvenes, muchos solteros, algunos recién casados, el ambiente era buenísimo, íbamos a comer o cenar por ahí juntos muchísimo y yo creo que también esto une un equipo y esto es también una parte muy importante, que puedes tener buenos futbolistas, pero si no se llevan bien ya se notará en el campo también. Un equipo muy profesional, pero un equipo de pueblo, ¿no? Un equipo muy vinculado a Oviedo, muy vinculado, o sea, podías ir o sea, no sé lo que serán los jugadores ahora, si son un poco más como que le molesta ir aquí, allí, que si mucha gente, a mí me encantaba estar con mis compañeros en Oviedo, tomando unas cervezas, yendo a tomar unas sidras, o participabas de la ciudad y la ciudad participaba del equipo. Son circunstancias, lo que pasa es que cuando las cosas van bien todo es mucho más bonito. Es decir, yo en los años anteriores, pasándolo mal, a pesar de haber peleado siempre casi para no bajar, teníamos un ambiente fenomenal. Y el año que subimos, pues lo mismo. Es decir, en los vestuarios, bueno, se tira un poco de la historia de que si había mucho compañerismo, que si todos nos llevábamos muy bien. Nos llevábamos igual de bien que el año anterior. Una plantilla dividida, a la hora de la verdad, no te lleva a ninguna parte. Eso también influye mucho, pues, los resultados que vas recaudando semana a semana, ¿no? Si el equipo va funcionando, pues por norma general hay mejor ambiente en la plantilla, todo es mucho más bonito, más llevadero, y realmente, aparte de estas circunstancias que estoy comentando, el prototipo de futbolista que había era gente humanamente muy buena, o sea, no solía haber ningún tipo de rencilla en la plantilla, al contrario, todos luchábamos por una causa común y bueno, que es muy determinante a la hora de lograr metas. La gente no esperaba mucho de nosotros, pero yo creo que había un grupo de gente ¿cómo diría? Normalita, sin humos, todo el mundo trabajando para el equipo. Congeniamos todos muy bien y al final conseguimos algo que prácticamente nadie al principio de temporada pensaba. Había muy buen ambiente y realmente había buenos jugadores, porque parece, aunque lo hable y me manifieste como la humildad que teníamos, porque éramos un equipo que mirábamos la primera división y al Mallorca y otros equipos para arriba, en el equipo yo tenía compañeros que eran muy buenos. Aquel fútbol era como un poco más puro. Nosotros nos juntábamos todos, cada uno con sus mujeres, con sus novias, los que estábamos solteros en aquel momento, pues solos, pero íbamos a cenar bastante a menudo, convivíamos mucho, sabíamos los problemas que tenían nuestros compañeros. Lo que más influyó fue sobre todo la seriedad, la disciplina con la que se trabajó en aquel momento. El grupo que había no era un grupo de muchas figuras o de gente muy importante, pero sí se mantuvo un bloque de gente muy trabajadora, que eran probablemente la base del equipo, ese trabajo sucio que muchas veces no destaca. Yo creo que fue lo más importante para conseguir los logros del Oviedo. Gente a lo mejor con menos nombre, pero que sin ellos hubiese sido imposible. Un equipo hecho con un poco de jugadores con mucho carácter, con jugadores buenos, con otros menos buenos, pero formamos un grupo de trabajo genial, con un gran entrenador, de los mejores que había en ese momento, que era Vicente Miera. Y le dimos plenos poderes, desde luego. Nos prometimos no molestar para nada. Él aconsejó 3 fichajes, que fueron Gis, que fueron Sañudo, y fue otro lateral derecho que no me acuerdo cómo se llama, del Santander, que iba a venir y no vino. Y se hicieron fichajes así un poco
entre comillas, podemos decir, de retales de otros sitios, ¿no? Sobre todo se miró mucho al mercado vasco, a la zona vasca, a un sitio como Sestao, bueno, pues se aprovechó un poco pues esa gente como Gorriarán. Éramos muy normalitos, pero que hicimos un bloque serio, un bloque con sentido, y se logró el ascenso, y además yo creo que fue un año que sin fisuras. Teníamos dos porteros, uno que es Zueldia y luego Viti, que venía muy bien también. Sí. No, y sobre todo que también había muy buen ambiente entre ellos, ¿no? Me refiero. Los porteros parece que tienen una relación un poco al margen, ¿no? Y bueno, la relación era muy buena. Dos porteros muy buenos, los dos, en épocas importantes para el club, y que cada uno distribuyó su tiempo bien para el Real Oviedo y bien para ellos también. Los 7 años que estuve de jugador, yo creo que alternamos Viti y yo, y comenzó esa temporada Viti y yo terminé jugando 25 partidos. Y la siguiente temporada jugué yo, luego jugó Viti, o sea que, en fin, lo bueno era que la portería pues estaba bien cubierta, porque estuvimos muchísimos años los dos, ¿no? Me acuerdo que ese año empecé jugando yo, luego me lesioné y acabó jugando Sabino. Al año siguiente empezó jugando Sabino, creo que tuve una gripe o algo, y luego empecé a jugar yo y acabé jugando yo, o sea que, bueno, ya sabes que el puesto de portero pues es complicado, entonces si uno empieza jugando y tiene una trayectoria más o menos normal, es difícil cambiarlo. Tuvo un problema con la rodilla, que tuvo artroscopia, una menisco, y primera vuelta jugaba, pero estaba bastante cojo y con muchos dolores. Y bueno, llegó Navidad y me tuvo que operar. Entonces perdí quizás este último tramo final y el ascenso de jugarla, aunque había participado en primera vuelta y estaba ahí con mis compañeros. Y decidió dar un paso importante, que fue apostar por un filial que en aquel momento el Vetusta tenía gente que estaba despuntando, y entonces de ahí salieron los Luis Manuel, los Ricardo Bango, que se convirtieron, nada más que llegaron, en muy importantes para la primera plantilla. Con Gis tuvimos problemas con el papeleo, pero bueno, se resolvió, ¿eh? No traía la documentación pertinente para poder jugar en España, pero hicimos las gestiones y lo único que se nos obligó a que fuera a inscribirse en el consulado paraguayo de Lisboa, en Portugal. No había mal equipo, pero a partir de una base que hicieron, la llegada de Carlos, que bueno, que año metió 26 goles, y claro, 26 goles te suma ya una cantidad de puntos terribles, ¿no? Es cierto que vinieron jugadores, y Carlos ha sido un delantero centro sensacional para nosotros como aporte, sobre todo en goles y eficiencia, muy alto. Un jugador súper importante, no nos dimos cuenta de aquella. Yo cuando vine aquí vine un poco receloso, no quería venir. Yo sabía que el equipo había bajado a segunda B y se había quedado en segunda A por problemas, bueno, por asuntos de despachos. Y bueno, había equipos de primera división que me querían, pero Barcelona decidió que me vine aquí. Yo no vine con mucho, pero bueno, al cabo del tiempo tengo que decirte, ¿no? Yo doy gracias a Dios por haber caído aquí, porque yo aquí caí de pie, ¿no? Carlos es uno de los nuevos jugadores del Real Oviedo esta temporada, y Carlos además es un hombre muy conocido. Bueno, la verdad es que sí, ¿no? Porque la verdad es que mi primer equipo fuera del Fútbol Club Barcelona fue el Elche, en el cual fue un trampolín y un equipo muy importante para las aspiraciones mías, ¿no? Es que Carlos fue un boom, marcó la diferencia. A los delanteros del Oviedo les tenían miedo, en realidad, no solo porque metían goles, sino porque era un indio, un negro y un gitano, que era Carlos el gitano, Thompson el negro y Hicks el indio. A los que juegan de 9 les costaba participar un poco en el juego, solamente hacer gol. Esa mentalidad suele seguir, pero bueno, lógicamente va variando. Carlos, bueno, cuando vino al Oviedo, pues no era un jugador conocido, ni era un jugador que hubiera hecho ninguna gran campaña por ahí. Hubiera estado cedido en el Murcia, en el Elche, creo, pero bueno, sin pena ni gloria, más o menos, ¿no? Metería algún gol, pero poco más. Una gran persona capaz o sea, con toda la sencillez y toda la humildad de participar del equipo y de no sentirse figura y de no... Él mete los goles y sabe que es por el equipo y... O sea, esa sensación, ¿no? O sea, buena gente y a la vez gente muy humilde. Fue una explosión lo de Carlos, en el sentido de que hizo goles con una facilidad grande, porque tenía una punta de velocidad y tenía una zurda, el remate, me refiero, se anticipaba muy bien, lo veía muy claro. No era un gran trabajador tampoco, ¿eh?
decía Miera, este chico, Carlos, es bueno, pero todo el día con los cupones, comprando cupón, lotería, cadenas, no me gusta, ¿no? Yo venía de jugar de primera división 3 años seguidos y el Barcelona, pues bueno, me cedió aquí al Oviedo y no venía con muy buenas ganas, ¿no? Pero luego le agradecí a Dios y a todo el mundo que tuvo la desfachatez de traerme. No hace falta descubrirlo, fue para nosotros pues, un exponente dentro del equipo, sabíamos que Carlos había que dejarlo y que te lo enchufaba la única que tuviera oportunidad, pum, la metía, era un seguro de vida. Pienso que el éxito siempre está ahí porque quizá lo que yo he tenido siempre, mi forma de entenderlo, es que si trabajas muchas más horas, al final sueles tener una mejor recompensa, ¿no? Me refiero de haciendo las cosas bien, a veces no salen, pero si no lo intentas es muy difícil. Paso a paso, en silencio y casi sin hacer ruido, la ciudad de Oviedo y el Real Oviedo comenzaban a hacerse un hueco entre los grandes del fútbol español. Lo mejor aún estaba por llegar. Yo creo que era un proyecto a un poco más de tiempo, más largo plazo. Y sin embargo el Oviedo empezó a dar muy buenos resultados, sin hacer un fútbol brillante, sin ser algo espectacular, pero muy efectivo. Y a medida que iba pasando la temporada y el Oviedo se mantenía, incluso estuvo líder durante muchas jornadas, la gente empezó a creer en el ascenso. Ya fue una temporada bastante irregular. Muy seria, bueno, pues lógicamente de un equipo muy trabajado y que sabía lo que tenía que hacer en cada momento. Y yo creo que Vicente Miera tuvo una mano sensacional en esa temporada. Pero creo que la unión de los jugadores, ese perfil que instauró en todos nosotros de convencimiento, de profesionalidad por parte de Vicente Miera, todo conjugó en ser un equipo competitivo, además de manera muy rápida, de poder luchar, de poder competir con los mejores equipos de España. No encajábamos mucho, tampoco metíamos muchos goles, pero bueno, tener la suerte de tener un goleador, pues no cabe duda que ya tienes mucho ganado, ¿no? Si no encajas y tienes un jugador que te mete 20 goles, pues lógicamente tienes ya mucho ganado y fue lo que nos pasó ese año. Sabíamos cada uno las virtudes y los defectos de cada futbolista dentro del campo de fútbol, ¿no? Entonces eso nos ayudó. No se sabe qué es primero, ¿no? Si que el equipo va bien y a partir de eso pues se va de cenas, hay más unidad, más unión, más cariño entre la gente, o eso es lo que provoca que el equipo vaya bien, ¿no? Pero yo creo que todos los que estábamos viviendo aquella temporada empezamos a creérnoslo, ¿no? Incluso los que estábamos desde la parte de medios de comunicación, que éramos un poco escépticos al principio, y empezamos a creérnoslo, y la verdad es que a medida que empezaron a pasar las jornadas, el equipo daba, yo creo que sensación de seriedad. Y bueno, pues al final veías la posibilidad de que podías jugar la fase de ascenso, no podías ascender directamente porque había equipos muy superiores, ¿no? Y bueno, pues esa ilusión al final lo conseguimos y a partir de ahí pues sabemos que los partidos de cara y cruz, bueno, el contrario puede ser mejor, pero tiene que ser mejor ese día. Y lógicamente nosotros tratábamos de hacer lo que sabíamos hacer y sobre todo no dar facilidades. Y bueno, la verdad que salió muy bien, con muchas dificultades y muchos problemas porque enfrente hubo un gran equipo y bueno, se consiguió y la gente lo valoró muchísimo. Que Vicente Miera dijo, esto es un paso hacia adelante para que el año que viene intentar luchar por ascender. Se sobrepasó todas las circunstancias dentro de los terrenos de juego y tanto fuera. Las cosas no salen porque se trabajó mucho, me refiero. Yo creo que el que más creía en el ascenso era Vicente Miera. El sueño adquiría forma. El Oviedo, el modesto equipo de segunda, iba a luchar por el ascenso. El Mallorca, el equipo de primera, lo haría por mantener la categoría. Poder frente a ilusión. Una moderna lucha entre David y Goliat. Un duelo desigual. Vicente Miera era de los que estaba convencido que quería el primer partido en casa. Nosotros, bueno, parece que siempre te gusta más jugar el primer partido fuera y luego venir a casa con la presión, pero bueno, a veces ya sabéis la presión, y en los últimos años en el Oviedo lo estamos viendo, ¿no? Que la presión se vuelve en tu contra. Voy un poco en contra de lo normal, parece ser, todo el mundo quiere jugar el segundo partido en casa. A mí la Copa me gusta, vamos, los partidos estos me gusta jugar primero en casa.
porque sobre todo cuando eres un equipo que no sé, si eres un gran equipo te da igual jugar en casa que fuera, porque al final normalmente te impones en un porcentaje muy amplio, pero cuando los equipos están en no sé, son más o menos parejos o inclusive pueden ser mejores, el primer partido les puedes sorprender, digamos, un poco, porque queda otro partido, tienen tiempo, en fin y tal. Bueno, a mí siempre me gustó primero en casa y luego el segundo pues ya sabes a lo que vas, me refiero, con el resultado que has hecho pues ya las cosas las encaras de otra manera, me refiero, bueno, es decir, pero vamos, es una opinión muy personal, eso no quiere decir que todo el mundo está contento cuando juega el segundo partido en casa porque parece que el gol le va a meter el público y a veces no es así. Ellos pensaban que iban a subir, porque ellos estaban quizá en un equipo ascensor de aquello, ¿no? Y yo creo que no esperaba que nuestro planteamiento, nuestra seriedad en el campo, pero a veces los ambientes hostiles también por un futbolista gusta, ¿no? A veces gusta, te motiva más. El Mallorca iba de favorito, yo creo que la confianza fue un mal aliado del Mallorca, pensó que nos iba a ganar fácilmente. Y con esos aires un poco afrontar la eliminatoria, ¿no? Creo que fue un momento histórico. Teníamos un muy buen equipo, no hecho para ascender, pero creo que se juntó todo. El mejor momento de determinados jugadores, tipo Tomás, tipo Berto, tipo Carlos, y luego los que estábamos un poco por detrás, que empezábamos, Ricardo Bango, que empezó en aquella eliminatoria, yo que estaba empezando en aquella temporada a ser titular definitivamente, sobre todo al final, y bueno, pues mucha otra gente como Xavi Juliá, como Sañudo, que también había venido para aportar, bueno, pues mucho a aquella defensa, estaba Gorriarán, estaba Sabino Zubeldia, Viti en portería. Bueno, creo que recuerdo mucho y especialmente recuerdo mucho de aquellos dos partidos. Pero tampoco los teníamos todas con nosotros, ¿no? El Mallorca sabíamos que era un equipo de primera y 2-1 era un resultado muy ajustado, pero bueno. A dos partidos es mucha tensión. Es un equipo con mucha ilusión, otra que está un poco desesperado y bueno, se compensa, ¿no? Esa diferencia. Yo creo que sí hay diferencia. Hay diferencia de un equipo, aunque sea último, de primera división, con uno de segunda, aunque sea primero, o de los puestos de arriba, pero que se compensa con esa ilusión y con ese momento, ¿no? Entonces es un poco cara a perro y puede pasar que se mantenga o que ascienda el de segunda. Es que yo me acuerdo que el Mallorca en aquel año jugó el descenso, pero tenía un súper equipazo. Si analizamos se analiza los futbolistas que tenía en aquella época el Mallorca. Nadal, Julio Llorente, García Cortés, que es todavía del Madrid de los García, Ezaki Badu, gente con mucha experiencia. Y en aquel momento, insisto, en nuestra perspectiva eran muy buenos jugadores, eran mucho mejores, o el concepto al menos que teníamos o tenía yo es que eran mucho mejores. Entonces fue un partido de mucha dificultad, de mucho sufrimiento. Son de esos partidos que te quedan en la cabeza como de luchar, trabajar y de defensa constante durante los 90 minutos. El Mallorca en aquel año era un equipo que se estaba deshaciendo, es decir, me acuerdo Orejuela, Luis García, unos cuantos ya habían fichado por el Atlético de Madrid, ¿no? El portero. Entonces, bueno, creo que también eso fue importante para nosotros y bueno, ahí la verdad es que luego en el campo deportivamente lo merecimos. La eliminatoria comenzaría a decantarse del lado azul en el cada día más añorado Carlos Tartiere. No hay trabajo sin recompensa y los de Miera tuvieron fe hasta el último aliento del partido. El primer partido fue decisivo. Estuvimos concentrados, no era algo habitual en aquel momento. Y la llegada al estadio ya fue espectacular, ya se vivía el ambiente, la salida al campo, aquel pasillo que había antes de Peñas por el césped, el Tartiere espectacular de gente, el Tartiere antiguo, o el Tartier, vamos, con más de 20.000 personas, la mayor parte ahí de pie, era impresionante. Hubo una recaudación récord de más de 20 millones de pesetas de aquella época. Era una fiesta antes del partido, ¿no? Las gradas a reventar, todas las peñas se volcaron, bueno, ya durante la temporada, pero yo creo que era un poco el premio, ¿no? Y nosotros realmente estábamos un poco al margen de esa euforia, ¿no? Yo creo que en eso Vicente Miera sí que era muy exigente, ¿no? En mantenernos un poco aislados de esa euforia, de ese jolgorio. Inculcaba esa seriedad, esa profesionalidad, ¿no? Hubo un dato que salió luego en la prensa que
los puestos de bufandas y de banderas habían cubierto solo con ese día pues prácticamente toda la temporada en ventas, ¿no? Ellos venían aquí al Tartier, pensaron que bueno, que haciendo un partidito tranquilo, porque bueno, eran superiores, que luego allí en Mallorca no iban a ventilar, ¿no? Yo me acuerdo que sí estábamos muy nerviosos en el banquillo, muy nerviosos. Los componentes del banquillo estaban muy nerviosos. El míster, me imagino que la procesión iría por dentro también. Recuerdo que no nos fue muy bien, sobre todo yo creo el primer cuarto de hora, 20 minutos de partido, y a partir de ahí creo que coincide un poco, y lo digo un poco en tono de broma, ¿no?, con la lesión de Billy. Yo jugué el primer partido en casa y luego me lesioné a los minuto 22. Madaleno me pegó un golpe en el gemelo y me le reventó. En ese momento vio la posibilidad de tener un hombre muy fresco, muy joven, valiente, porque Vango era un hombre pues, con muchísima fuerza, sin nada que perder, y yo creo que la apuesta de Vango yo creo que fue un auténtico acierto. Entra Ricardo Vango al campo y a partir de ahí el equipo empieza a jugar. Y Vicente pues contó conmigo para ocupar, al menos en ese partido, aunque no fuese una posición muy habitual para mí, pero sí me dio la confianza y digamos así de golpe, ¿no?, de un partido el más importante con mucha diferencia de mi carrera deportiva, muy corta, muy joven, y apostó por mí. Un poco por pelear con Nadal. Y yo creo que fue algo, bueno, pues que lógicamente fue una pelea de titanes ahí y que también marcó un poco lo que fue la eliminatoria, ¿no? Yo creo que sí, se acertó, y porque se acertó salieron las cosas bien, ¿no? Y fuimos muy superiores a aquel Mallorca. Aquel partido se pudo ganar por más de un gol de diferencia, metimos muy al final, yo creo que Xavi Julián mete hacia el minuto 80 y en el último minuto de partido nos empata, un penalti que también hace Ricardo Vango, por cierto, García Cortés. Cuando todo parecía venirse abajo, pues el Tartier empezó a animar. Recuerdo cánticos del Tartier de que íbamos a estar en primera, sobre todo para el entrenador, que era muy querido en aquel momento. Y en una última jugada, pues Carlos consigue un gol. Y del estallido que se genera en el campo, se hace como un silencio los que estábamos dentro. Fue algo espectacular. Yo me acuerdo que ese gol fue fundamental en el sentido de que, bueno, prácticamente en el minuto 90 hacemos un penalti, nos empatan 1-1 y pasando 2 minutos o 3, pues cuando sale Zaki, Badú, se le escapa, yo el remato de cabeza y estaba allí Bonet, que medía casi 2 metros, casi tocaba con el palo y entró justamente por donde entraba el balón, no había más. Yo creo que ese gol lo metimos todos los que estábamos en el campo y todos los que estaban en la grada. Yo creo que ese gol, si ahora lo intentamos hacerlo con tecnología punta, sería tremendamente difícil meterlo, ¿no? Ese gol de Carlos mantenía viva la llama de la esperanza carballona. La capital vivía aquellos días entre angustiada y esperanzada, mientras desde Mallorca se activaban todos los resortes, absolutamente todos, para que el equipo mantuviese su estatus en primera división. Al segundo partido fletamos un vuelo charter y hasta los 2 últimos días no se llenó, o sea, son 170 plazas y la gente no confiaba en nosotros. Cuando nosotros ganamos el 2-1, ellos se dieron cuenta en nuestro campo que éramos un equipo serio, correoso, trabajador y que teníamos sensación de peligro. Fuimos a Mallorca todos, pero sabiendo que se podía perfectamente. O sea, tenían buen equipo, pero nosotros también. Bueno, luego estaba Luis Manuel, aquello también, que luego se hizo internacional, estaba Berto, estaba Corioran, Sonjudo. La verdad que defensivamente el equipo andaba bien, en la contra se hacía mucho daño con Carlos y lo demás. Entonces íbamos bien, yo creo esperando el resultado positivo. Y bueno, lo afrontamos con la ilusión que afrontamos del primer partido. Teníamos un equipo muy comprometido, unos chavales excelentes y la verdad es que había un buen ambiente. Joder, lo que más recuerdo yo precisamente de aquellos partidos es el ambiente que se vivió en Mallorca. Mallorca fue extraordinario. Cuando llegamos ahí el estadio estaba abarrotado ya con tracas para todos los lados. Realmente el partido que jugamos aquí, que habíamos ganado 2-1, realmente ellos lo tenían como un partido bastante asequible para ellos. 1-0 les clasificaba, ¿no? Cuando el equipo llegó al campo, bajó del autobús, me acuerdo que el autobús Miera nos dijo, mira cómo está la gente, a ver si me puedo esconder entre los jugadores, porque era el que más conocían, ¿no? Me puedo esconder y tal, porque escupían, tiraban de todo al pasar hacia entrar al campo.
Y digo, siempre sí, le dijimos los periodistas y los otros jugadores, metas aquí para que no lo vean. Pero no se le ocurrió más que justo entrar al lado de Thompson, precisamente. Bueno, pues no dejaba de ser un arma más que utilizó el Mallorca, porque aquí había habido problemas, sobre todo con el banquillo del Mallorca. Nosotros llevábamos allí 2 días en Palma ya entrenando y no habíamos notado ese ambiente. Sí es verdad que la llegada al estadio ya fue otra cosa y el ambiente en el estadio fue otra cosa. Porque pensaban que lo podían conseguir y luego la decepción de ellos también al final fue grande y bueno, quizá en algunos momentos perdieron un poquito los papeles, no los jugadores, Los jugadores tuvieron un comportamiento, vamos, muy deportivo. Lo que pasa es que al perder en Oviedo, que no lo contaban, sobre todo porque fue al final del partido, ya quisieron crear un ambiente para la vuelta muy complicado, hasta el punto que el propio presidente Vango, el miércoles de esa semana, del partido fue el fin de semana, ya solicita a la Policía Nacional pues una especie de cordón policial para proteger al Real Oviedo, porque tenía un poco de respeto, ¿no? Cuando llegamos al campo incluso nos escupieron, nos tiraron de todo. Y eso que aparcamos el coche nosotros muy lejos y fuimos caminando, pero cuando entramos por el pasillo hacia la puerta 0 del Luis Illar, pues ahí nos trataron francamente mal. Cuando llegamos allí, pues bueno, todos fueron problemas, incluso al entrar al campo nos escupieron, bueno, pero eso es normal dentro del fútbol, porque bueno, a Miera creo que le pegaron una colleja también, bueno, pasó lo que pasó, luego en la grada había mucho, pero bueno, dentro del terreno de juego creo que fue todo normal. Pues sí, realmente había un ambiente hostil, pero bueno, dentro de la legalidad. Hubo un problema, no sé si fue antes o después del partido, con el tema de Vicente Miera. Sí, pero bueno, fue un tema puntual. Pasamos por el pasillo del vestuario, salíamos hacia el autobús, había fila, la gente, ya, había seguridad y eso, ¿no? Pero uno lanzó la mano y me dio en el cuello y Casas me empujó un poco y me salvó de golpe mayor y tal. Tuve problemas de eso, esa noche estuve regular un poco, con un pequeño esguince en el cuello y de vez en cuando lo acuso, sí, son estas cosas que perduran, sí. Ya a la entrada ya nos hicieron un pasillo de gente, de policías y uno y otro, porque nos insultaron, nos llamaban mineros, nos llamaban de todo. A Vicente le pegaron y todo, Pero el aficionado, lógicamente, reacciona pues a veces pues, de forma un poquito agresiva, un poco en ocasiones violenta, pero vamos, cuando estabas con el resultado que lo habías conseguido, soportabas todo, porque el ambiente nuestro también era un poquito exagerado, un poco. Se celebraba y, lógicamente, celebrar las cosas en campo rival, pues no suele ser tampoco, no está bien visto, vamos. El alcalde de Mallorca no estuvo, es decir, que el alcalde no estaba apoyando su club. Un delegado gubernativo allí me dijo que entrase en el campo con un banderín del Mallorca porque había hecho yo unas declaraciones a la prensa de Mallorca que podrían ser provocativas de algunos, que no es verdad, porque allí era la gente muy pacífica, ¿no? Pero resulta que entrase con un banderín del Mallorca, dije yo, un banderín del Mallorca, yo entro con 2 banderines del Oviedo, pero vamos, ni hablar del peluquín. Pero nosotros tuvimos una ventaja muy importante, y fue el árbitro. El árbitro era Sánchez Arminio allí, y es un hombre que no se dejó avasallar por el público ni por los jugadores mallorquín. Y una de las claves, yo creo también, es que el acierto de la elección del árbitro para ese partido. Yo creo que si hubiese sido al revés, es decir, si Sánchez Arminio estuviese en la ida y Enrique Negreira en la vuelta, yo creo que no hubiera sido igual. No sé si el Oviedo hubiese subido igual, pero las circunstancias seguro que hubieran sido diferentes. Y eso fue, creo, importante, que te toque un árbitro que sea íntegro y que no se arrugue en una competición tan corta como es una promoción, es muy importante. Porque tenía la emoción del resultado, pero el partido en sí no fue nada brillante, ni mucho menos. El Oviedo aguantó y hizo lo que pudo, el Mallorca tampoco estaba muy atascados, tuvieron alguna oportunidad de gol, pero bueno, el Oviedo llevó el partido con bastante tranquilidad, pero que el partido en sí fue muy malo. Lo que pasa que, bueno, se jugaba lo que se jugaba y el 0-0, la incertidumbre del resultado fue lo que puso la emoción en ese partido. Tuve de comentarista de radio y de verdad que nunca lo pasé tan mal, no porque, bueno, incluso el Mallorca no nos creó mucho peligro, creo que ese día la defensa estuvo sensacional, igual que todo el equipo, porque todos ayudaron. Fue una piña, una unión tremenda, entonces
No sufrimos mucho, lo que pasa es que sí se sufre, en la grada se sufre mucho más que en el campo. Sí. Pasamos apuro, lógicamente, pero no con la... Yo pensé que lo íbamos a haber pasado peor. Ellos también tenían mucha responsabilidad, porque eran muy superiores, daban la impresión de que todo estaba hecho prácticamente sin salir. El resultado que habían conseguido en Oviedo pues había sido más o menos bueno para ellos, pero bueno, pues al final nosotros creo que lo hicimos allí un partido francamente bien, un partido muy comprometido, de mucho trabajo y donde, bueno, lógicamente el esfuerzo de todos fue enorme. No recuerdo ningún sufrimiento dentro del campo, no recuerdo, bueno, sí recuerdo que tuve un episodio ahí un poco curioso con algo que me tiraron desde la grada y, bueno, pues no recuerdo agobio del Mallorca. Yo creo que el Mallorca cayó propio de su propia impotencia y su propia prepotencia también, porque yo no tengo el recuerdo de nada más que 2 llegadas con peligro, muy bien atajadas por Zubeldía, que fue de lo más destacado en aquel partido. El Mallorca tampoco nos creó muchos problemas y pudimos empatar a 0 y bueno, sacar el partido adelante. Por mi parte, la sensación mía estaba de tranquilidad, ¿no? Sabíamos que nos jugábamos muchísimo, que el empate a 0 nos venía bien y bueno, yo creo que el equipo salió con una actitud de pelear, de luchar, de entregarse ante un rival pues con nombres muy buenos. Pero creo que desde el principio nos vimos tan fuertes y tan bien que sabíamos que ese ascenso no se nos escapaba. Además, creo recordar que Vicente Miera solo hace un cambio y lo hace muy al final. La entrada era de Fernando Tocornal, recuerdo, porque bueno, fue un poco simpático porque no había marcador y él no sabía tampoco ni lo que quedaba. Es más, un poco lo habían engañado del banquillo. Le habían dicho que ya había finalizado y quedaban 5 o 10 minutos más o menos, ¿no? Yo creo que no se ve ni si para dónde tirar, si para la derecha o para la izquierda. Realmente que bueno, que son momentos puntuales en los que hay que estar ahí y hay que vivirlo. Una doble entrada de patada y luego un codazo una patada en la boca, que le quedó la boca a Luis Manuel así, que apenas podía hablar al final del partido. Sí, yo recuerdo a Luis Manuel que le rompieron la boca, igual se lo tenía que haber roto más, es una broma. Creo que fue Chano, que era lateral derecho, me da una patada un poco a destiempo y me rompe el labio, incluso tengo la nariz, pero bueno, aquello quedó en nada. Luego el problema está en que yo me voy a la banda, o me sale allí Roviera, que creo que fue más peligroso que me atendiera el bueno de Roviera que el golpe, pobre Roviera. Pero estando allí, pues alguien tiró algo, no sé, fue una moneda, una piedra, y me abrió una brecha en la frente. O sea, fue una mezcla de cosas, bueno, desarmados ahí en todos los sitios, no pasa nada. Por eso viene la gracia esa de que en ese momento me ponen el micrófono, no sé qué, me han tirado de la grada. Bueno, pues ahí queda. Yo cuando lo veo hasta hace poco me avergonzaba, cuando lo vi la última vez ya lo veo como algo simpático y que creo que ya forma parte de la historia del club. Balón para Carlos, tiene que aguantarla Carlos, el balón se va sobre la línea divisoria de la mortadera final, el Oviedo en primera, el Oviedo en primera, Álvaro Thialgo, atención Álvaro. Ese fue el momento clave de mi vida profesional, no recuerdo otro, y es que no lo hubo, de emociones, de sensaciones, como profesional narrando. Fue espectacular, nada más que pitó el árbitro, algo que yo tenía pensado que de antes, digo, si el Oviedo asciende, voy a decir esto. Me lo había preparado, digo, diré el Oviedo primera, y eso, ahí quedó. Es el único partido mío que volví a ver después de haber abandonado el fútbol y la verdad que recuerdo todo con mucho cariño. Un momento especial y como yo lo definí en su momento, un partido que cambió nuestras vidas. No solo la de aquella plantilla, aquella junta directiva o la mismísima ciudad. Años después, todos se darían cuenta que aquel ascenso había cambiado algo en la vida de una generación de asturianos. El ascenso había sido un sábado y el domingo había la final de una etapa de la Vuelta Ciclista. Y entonces, con esa final de la Vuelta Ciclista, lo que hice yo fue montarme en una moto de paquete, con un casco, y también con los mismos banderines del Oviedo que había ido y que había entrado en Mallorca, di el recorrido del circuito urbano de Oviedo con la moto. Yo no me imaginaba el boom que podía crear el ascenso del Oviedo en primera división. Bueno, yo sabía que después de 13 años, de que la gente todos los domingos en el campo, el día del que jugamos en Mallorca en casa, bueno, yo sabía que podía haber mucho movimiento, ¿no?
pero no como el que conocimos cuando llegamos a Asturias, ¿no? San Mateo multiplicado por 200, eso fue el recibimiento de la gente. Ni el Día de América ni nada, vamos. No éramos conscientes de lo que habíamos conseguido para una ciudad. Y la llegada aquí fue espectacular, el aeropuerto... El piloto de avión íbamos a aterrizar y dice, vamos a dar otra vuelta, pidió permiso para dar otra vuelta para que viéramos la cantidad de gente que había desde el aeropuerto casi hasta Avilés. O sea, no se podía pasar desde Avilés hasta el aeropuerto, no se podía pasar de los coches en doble fila. El aeropuerto después nos dijeron que se había cerrado a las 2 de la tarde, el acceso a la gente, ya no dejaban entrar más coches y tal. Bueno, cuando salimos... impresionante. Fue un caos, porque salimos por la puerta, o sea, no nos sacaron por una puerta atrás, nos sacaron por la terminal del aeropuerto y no nos podíamos mover, o sea, era imposible para llegar al autobús. De hecho, ya iba a marchar el autobús y faltaba gente, fue un caos. Para llegar al autocar, yo creo que tardamos 20 minutos, media hora, tardamos para poder llegar al autocar. Una vez que salimos del autocar estuvimos parados casi 45 minutos porque no cabía el autobús de la gente. Desde que llegamos a Ranón hasta que llegamos a Oviedo, pues transcurrieron, a mí se me hizo eterno. Aquello duró 3 o 4 horas el viaje en el autocar. Yo venía en el autocar, no sé las horas que duró, pero 4 o 5 horas. Y la llegada al ayuntamiento en la plaza, aquello fue, bueno, indescriptible. Vienes del autobús, delante un poco ahí en la ventanilla y tal, y bueno, pues esas muestras de afecto y de cariño que pues, lógicamente te hacen sentirte, no sé, en ese momento, joder, hemos hecho algo importante, ¿no? Yo en la autopista vi gente en los puentes colgados, y bueno, se va a matar. Yo nunca había visto en mi vida había visto nada igual en ningún lado, o sea, la gente por los puentes de la autovía, o sea, Avilés, o sea, yo creo que fue una comunidad entera, no fue precisamente la capital, Oviedo ni nada, yo creo que fue toda Asturias el que salió a la calle a celebrar el ascenso. Dudo mucho que vaya a pasar algo así, porque ya no era un ascenso deportivo, vuelvo a decir un poco lo mismo. Había algo más en el ambiente, había un empuje social de toda una región, incluso gente que no era ni del Oviedo. De los coches parándose de las dos ciudades, del Sporting y del Oviedo, incluso parados en la autopista aplaudiendo, la verdad que aún lo estoy contando y todavía se me pone la carne de gallina. Tardamos 3 horas en llegar a Oviedo, o sea, una barbaridad, y eso que nos metieron después por el carril izquierdo para adelantar porque nos estaban esperando aquí en el ayuntamiento. Hay un momento que llegamos a la calle Uría, o antes de llegar a la calle Uría, que parece que no había nadie. La entrada a la calle Uría ya fue espectacular y sobre todo la llegada al ayuntamiento. Era ver una ciudad volcada, la alegría que le había estado a la gente, la alegría que tú sentías y sentir que todo eso había sido por ellos. El autobús no podía entrar en la plaza y claro, nosotros desde el balcón veíamos como la policía municipal tenía que apartar a la gente para que el autobús pudiera llegar allí. Los jugadores estaban eufóricos. Adrenalina pura, ¿no? Yo creo que fue un festín sin saber exactamente lo que habíamos conseguido. Sabías que habías subido a Primera División, pero realmente cuando te das cuenta es cuando llegas aquí a Oviedo. El alcalde, que era Masí, si mal no recuerdo, resulta que estuvo allí en esto, ¿cómo se llama?, en el hotel de concentración donde había estado el Real Oviedo, y estuvo con ellos, incluso, si mal no recuerdo, según me dijeron, algunos querían incluso tirarlo a la piscina. Yo no dormí esa noche, porque lo que hice fue empalmar el partido. Gisme te quería tirar a la piscina del hotel y tuve que andar huyendo, pues no podía llegar al hotel porque estaban estos queriendo tirarme a la piscina y yo desde luego no estaba dispuesto, no estaba cojo como ahora, pero vamos, pero tampoco quería salir al nado ahí con zapatos, ¿no? Y a mí lo que más me impresionó fue que tocaron las campanas de la catedral. Y yo creo que eso fue lo más tremendo que recuerdo. Me impactó, ¿no? Porque dijo, madre mía, si con este equipo está en Primera División, si quedamos campeones de liga, ¿esto qué pasaría aquí? Luego fue una semana entera de comidas y cenas que Vicente Miera acabó cortando ya porque aquello ya no daba para más. Gracias a Dios la gente empezó a marchar de vacaciones porque si no acabábamos muertos. Era todos los días compromisos, nos teníamos que dividir en dos la plantilla para ir a cenar a un sitio y ir a cenar a otro. Teníamos una agenda donde desayunar aquí, comer aquí, cenar allí. Locuras, ¿no? Venir de doblete y tener que ir fuimos a Covadonga en bicicleta. Y bueno, imagínate, claro, eres joven y
por esa época aguantas lo que sea, pero bueno, fue un show por todos los pueblos, la gente que paráramos. Algunos en bicicleta, otros como Luis Manuel en coche porque no sabían andar en bicicleta. Murúa se cayó por un terraplén, creíamos que se mataba, y luego Tuto Sañudo y Juliá, que eran los que competían en todo, pues cuando llegaron a Covadonga con la bicicleta se cayeron los dos porque no podían con las piernas. En el mundo del fútbol hay tantos recuerdos que al final tendrías que quedar con uno muy grande, porque todos son muy buenos, pero hay uno que sobrepasa al resto, ¿no? Y es esto, ¿no? Recuerdo lo maravilloso que es subir a Primera División, que no sé si lo volveré a ver. Un cuarto de siglo después, el Oviedo sigue en la lucha, aunque esta vez en otra guerra. Un escalón por debajo de aquel añorado 88, el conjunto de la capital del Principado sueña con volver al fútbol profesional. Deseando que llegue pronto el día en que la gente ya no nos recuerde tanto por aquellos que ascendimos a primera, ¿no? Y ya recuerda a otros. Sería el colofón de esos ese 25 aniversario, ¿no? Es lo que tenemos, es seguir peleando, luchar para ver si es posible que el Real Oviedo suba esta temporada. El Oviedo es un equipo que no puede estar en segunda B. Esta categoría se nos queda pequeña y con la ayuda de todos vamos a ascender lo más rápidamente posible. Los ciclos en el fútbol están ahí y el ciclo del Oviedo quizá ya está tardando un poco más. El Real Oviedo es el Real Oviedo, en eso sí que es el Real Oviedo. Para ganar los partidos hay que jugar y ganar, pero para otras cosas el Real Oviedo es el Real Oviedo. No tener miedo a ganar, que yo creo que eso es lo que le puede faltar un poco al Oviedo, miedo al ganar. Que ahora que la afición, el club, los jugadores, los críticos están todos unidos, que es el momento oportuno. Y quizá, pues a lo mejor le toca una eliminatoria que recuerde un poco el Real Oviedo Mallorca del año 88. Y volver a la Liga de Fútbol Profesional después de tanto tiempo y además rememorando esa efeméride, yo creo que puede ser muy bonito y además que la gente se lo merece porque sufrimos demasiado. Soy del Oviedo, yo fui uno de ellos, 30.000 voces gritando que volveremos, como en un sueño, pero despierto, viendo tus goles aunque ya un poco más viejos. Azul es el color de toda la afición, que tiene en el infierno alquilada una habitación. Yo te seguiré donde quiera que estés, en un campo de tierra o en un coliseo inglés. Si me quieren llamar, te los contestaré. Si preguntan mi edad, 1926. Vamos juntos real, vamos a renacer. Iré batiendo récords de asistencia y en mi pie. Toda una ciudad te levantaré, porque me diste todo y todo te devolveré. Soy del Oviedo, yo fui uno de ellos, 30.000 voces gritando que volveremos, como en un sueño, pero despierto, viendo tus goles aunque ya un poco más viejos. Soy del Oviedo, yo fui uno de ellos, 30.000 voces gritando que volveremos, como en un sueño, pero despierto, viendo tus goles aunque ya un poco más viejos. Azul es el color que hay en mi corazón, junto a la cruz de Asturias y a las letras R.O. Kilómetros que hacer y nada que perder, volver a ser el nombre que tú te hiciste una vez. No me importa llorar, es por verte volver. Me da igual lo que hagas, yo siempre renovaré. Soy del Oviedo, yo fui uno de ellos, 30.000 voces gritando que volveremos, como en un sueño, pero despierto, viendo tus goles aunque ya un poco más viejos. Sabes, Oviedo, me voy muriendo, pero tú quedas y contigo los recuerdos. No tienes dueño, eres del tiempo, nosotros solo ponemos el sentimiento. Del Oviedo, fui uno de ellos, 30.000 voces gritando que volveremos.
Música